Hay historias que tardan toda una vida en contarse, y hoy Jorge Salinas es quien ha dado un paso al frente y ha roto ese silencio. Tras 14 años de matrimonio con Elizabeth Álvarez. Un amor que alguna vez se consideró perfecto ante los ojos del público. Jorge finalmente ha admitido que su matrimonio no fue el paraíso que todos creían. Bienvenidos a nuestro canal. Acompáñenos a abrir la puerta a la verdad que ha mantenido oculta durante años, el dolor silencioso, las presiones desconocidas y lo que realmente lo llevó a admitir que su matrimonio era un infierno emocional. Después de 14 años de silencio, de apariciones públicas llenas de sonrisas impecables y de declaraciones cuidadosamente medidas, Jorge Salinas finalmente pronunció las palabras que llevaba demasiado tiempo guardando en lo más profundo de su pecho. No fue una entrevista planeada ni un discurso calculado, sino un desahogo sincero que se escapó como si ya no pudiera soportar un minuto más el peso que había cargado durante tantos años. Admitió que su matrimonio con Elizabeth Álvarez, visto por muchos como una historia perfecta, había sido en realidad una lucha constante, un proceso desgastante que lo marcó emocionalmente mucho más de lo que jamás se atrevió a mostrar. El momento de su confesión llegó en un instante de vulnerabilidad, que sorprendió incluso a quienes lo conocen bien. Jorge había pasado gran parte de su vida tratando de proteger la imagen de su relación, convencido de que revelar sus dificultades sería una falta de respeto hacia Elizabeth y hacia su familia. Pero el cansancio emocional, las noches interminables de pensar en lo que salió mal y la presión de cargar con una verdad que no lo dejaba respirar, terminaron por romper el muro que había construido alrededor de sí mismo. Por primera vez habló sin filtros, permitiendo que el mundo viera no al actor exitoso, sino al hombre que había vivido demasiado tiempo atrapado en una relación que lo consumía en silencio. Jorge describió cómo durante años había sentido que vivía en dos realidades paralelas. En los sets de grabación frente a las cámaras era el profesional impecable, seguro, carismático. Pero al llegar a casa la atmósfera cambiaba por completo. Lo que debería haber sido un refugio se transformaba en un espacio tenso lleno de silencios incómodos, miradas que no encontraban respuesta y conversaciones que se apagaban antes de comenzar. Él mismo confesó que hubo días en los que prefería trabajar hasta tarde solo para no enfrentarse a la carga emocional que lo esperaba al cruzar la puerta. No porque no amara a Elizabeth, sino porque ya no sabía cómo enfrentar una dinámica que lo estaba desgastando poco a poco. Al compartir su verdad, Jorge no buscaba culpar a nadie. Reiteró varias veces que Elizabeth también había cargado con sus propias heridas, sus miedos y sus frustraciones. Su confesión no fue un ataque, sino una necesidad humana de liberar lo que había callado durante demasiado tiempo. Reconoció que ambos habían intentado mejorar las cosas, que tuvieron momentos hermosos, que se prometieron amor sincero, pero también aceptó que la convivencia prolongada en medio de tantas presiones terminó por quebrar lo que un día los unió. Esa aceptación fue quizás la parte más dolorosa de su declaración, admitir que no siempre basta con amar para que una relación funcione. Mientras hablaba, Jorge recordó momentos específicos en los que sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. Las discusiones que surgían de la nada, las expectativas que ninguno podía cumplir, el desgaste de tratar de aparentar normalidad, cuando por dentro todo se derrumbaba. Admitió que hubo noches en las que se preguntaba quién había sido él antes de que la relación comenzara a consumirlo. En esas reflexiones nocturnas, descubrió que poco a poco había perdido parte de su identidad, intentando mantener a flote algo que ya no tenía base para sostenerse. Sin embargo, la confesión también estuvo llena de honestidad sobre sus propios errores. Jorge reconoció que muchas veces eligió callar cuando debía hablar, que evitó confrontaciones importantes por miedo a empeorar las cosas, que permitió que el resentimiento creciera en silencio sin buscar ayuda o alternativas. No se presentó como una víctima, sino como un ser humano que cometió errores, que se equivocó al intentar mantener las apariencias, y que tardó demasiado en aceptar que algo estaba profundamente mal. El impacto de sus palabras fue inmediato. Quienes lo escucharon no vieron a un hombre derrotado, sino a alguien que finalmente se atrevía a mirarse sin máscaras.
Su tono no contenía rabia ni reproche, sino una mezcla de tristeza, alivio y una extraña sensación de libertad, como si al fin pudiera soltar un peso que lo había acompañado durante 14 años. Jorge dijo que aunque la confesión dolía, también era la única manera de empezar a comprender qué había pasado realmente y qué necesitaba hacer para reconstruirse. Cuando terminó de hablar, hubo un largo silencio. Un silencio que no era incómodo, sino necesario. Era el espacio que quedaba después de abrir una herida antigua, el momento en que uno respira profundo antes de continuar. Jorge sabía que su confesión podía cambiar la forma en que el público lo veía, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, había dicho algo desde lo más auténtico de su ser. Y esa autenticidad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia una verdad que ya no podía seguir ocultando. Antes de que todo se desmoronara, antes de que Jorge Salinas pronunciara una sola palabra sobre el infierno emocional que había vivido, ya existían señales silenciosas que anunciaban que algo no estaba bien. El público veía glamour, alfombras rojas, declaraciones de amor y fotografías perfectamente cuidadas. Pero detrás de esa fachada, había una tensión creciente que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. La vida bajo reflectores siempre tiene un costo, pero para Jorge y Elizabeth, ese costo comenzó a acumularse de formas invisibles, filtrándose en su intimidad, hasta desgastar cada rincón de lo que alguna vez fue un hogar. Jorge recordó que los primeros años fueron intensos, llenos de proyectos, viajes y expectativas. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras, y cada uno cargaba con la presión constante de cumplir con un papel público que no siempre coincidía con su realidad privada. Las agendas repletas, los rodajes interminables, y la falta de tiempo se convirtieron en la primera brecha entre ellos. Lo que al principio parecía un simple ajuste de convivencia fue transformándose lentamente en un abismo emocional. Cada día que pasaba sin hablar de lo que sentían, cada malentendido que preferían dejar atrás, sin resolver, se convertía en una capa más de distancia que se acumulaba entre los dos. A esa presión se sumaron los rumores, las especulaciones de la prensa, las historias inventadas que buscaban crear drama donde no lo había. Pero aunque Jorge y Elizabeth intentaban ignorarlas, cada titular se clavaba en su rutina como una espina que no podían sacar. Él confesó que hubo momentos en los que se sintió atrapado entre defender su carrera y proteger su vida personal. Y en medio de esa lucha silenciosa, la comunicación entre ellos comenzó a fracturarse. No porque no quisieran hablar, sino porque ya estaban demasiado cansados para hacerlo. La energía se les iba en mantener una imagen perfecta, no en cuidar lo que tenían dentro de casa. Hubo una etapa particularmente difícil en la que la falta de confianza empezó a instalarse en su convivencia. No se trataba de infidelidades reales, sino del veneno que dejan las dudas. Jorge admitió que algunas discusiones surgieron de simples malentendidos que se hicieron enormes con el tiempo. Elizabeth, por su parte, lidiaba con su propio estrés, sus inseguridades y la frustración de sentir que por más esfuerzos que hiciera, nunca era suficiente. Ambos estaban intentando cumplir con una versión idealizada del matrimonio que el público esperaba ver, y esa presión terminó por dejarles muy poco espacio para ser simplemente humanos. En medio de ese caos emocional comenzaron a aparecer pequeñas grietas que ninguno quiso reconocer. Jorge notó que se reían menos, que se tocaban menos, que la complicidad que solía unirlos ya no estaba. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se convirtieron en intercambios tensos o en silencios prolongados. Elizabeth comenzó a refugiarse en su trabajo tanto como él lo hacía, intentando no pensar demasiado en lo que estaba dejándose atrás. Ese distanciamiento mutuo se volvió normal sin que se dieran cuenta, y cuando quisieron recuperarlo, ya no sabían por dónde empezar. Otro de los factores que terminó por afectar profundamente su relación fue la forma en que cada uno enfrentaba el conflicto. Jorge era de los que callaban para evitar discusiones, pensando que el silencio era una manera de proteger la paz del hogar. Elizabeth, en cambio, necesitaba hablar, expresar lo que sentía, pero se encontraba con una pared emocional que le hacía pensar que Jorge simplemente no la escuchaba.
Esa diferencia que en otra relación podría haberse resuelto con tiempo y paciencia, se convirtió en una especie de barrera invisible que aumentaba el resentimiento sin que nadie lo notara abiertamente. Además estaban las expectativas externas. La gente los veía como una pareja perfecta, y esa presión se transformó en una carga que los obligaba a sonreír incluso cuando estaban rotos por dentro. Jorge confesó que la necesidad de mantener esa imagen le hizo ignorar señales de alarma que ahora con distancia parecen obvias. Había momentos en los que Elizabeth lloraba en silencio después de una discusión, y él no sabía cómo acercarse sin empeorar las cosas. Y también hubo días en los que Jorge sintió que ya no era él mismo que estaba interpretando un papel incluso en su vida privada. Lo más doloroso para ambos fue darse cuenta de que el problema no surgió de un solo evento, sino de la suma de muchas pequeñas heridas que nunca sanaron. Ninguno era culpable por completo, pero los dos fueron víctimas de una dinámica que se volvió insostenible. Aunque intentaron avanzar a hacer ajustes, tomar aire, el desgaste ya había hecho demasiado daño. Al final, lo que los llevó al borde del colapso no fue la falta de amor, sino la falta de espacio para cuidarlo. Cuando Jorge finalmente lo aceptó, entendió que su matrimonio no había sido destruido por una sola tormenta, sino por la acumulación de lluvias que nunca dejaron de caer. Y reconocerlo por doloroso que fue también se convirtió en el primer paso para comprender qué había fallado realmente. Durante mucho tiempo, Jorge Salinas creyó sinceramente que podía rescatar su matrimonio. No porque se sintiera obligado, sino porque realmente quería que funcionara. Había sido un hombre enamorado entregado dispuesto a hacer todo lo posible para que la historia que construyó con Elizabeth no terminara como una herida más en su vida. Pero lo que jamás imaginó fue que ese esfuerzo constante, silencioso y lleno de sacrificios terminaría convirtiéndose en una lucha desigual que lo desgastó emocionalmente hasta un punto que él mismo no supo reconocer hasta mucho después. Jorge relató que hubo años enteros en los que vivía con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Se aferraba a recuerdos felices, a instantes en los que ambos parecían caminar hacia el mismo destino. Y trataba de convencer a su corazón de que esas pequeñas luces eran suficientes para seguir adelante. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse, se encontraba con un muro invisible hecho de resentimientos acumulados, silencios que pesaban más que las palabras y heridas que nunca terminaron de sanar. Elizabeth también luchaba, pero cada uno lo hacía desde un lugar distinto, como si estuvieran intentando reconstruir un edificio desde dos cimientos separados. Uno de los momentos más reveladores para Jorge fue darse cuenta de que había comenzado a medir sus palabras para evitar discusiones. No lo hacía por cobardía, sino porque cada enfrentamiento dejaba una marca tan profunda que necesitaba días para recuperarse emocionalmente. Prefería callar a provocar un estallido, prefería ceder antes que abrir otra batalla que ambos terminarían perdiendo. Pero ese silencio pensado como una estrategia de paz terminó convirtiéndose en una distancia emocional que crecía sin que él lo notara. Jorge dejó de compartir sus miedos, sus sueños, incluso sus alegrías, porque temía que cualquier comentario pudiera desencadenar un conflicto. Con el paso del tiempo, los gestos que antes unían comenzaron a desaparecer. Las conversaciones se volvieron esporádicas, las risas menos frecuentes y los abrazos más fríos. Jorge intentó recuperar la cercanía con pequeños detalles, cenas preparadas con cariño, viajes planeados para reconectar conversaciones iniciadas con la mejor disposición. Pero Elizabeth, atrapada en su propia lucha interna, no siempre estaban en el mismo ritmo. A veces respondía con indiferencia, otras con frustración y otras con un silencio que lo desarmaba por completo. Jorge comprendía que ella también estaba herida, pero esa empatía no evitaba que él sintiera cómo su corazón se iba cansando. Uno de los aspectos que más afectó a Jorge fue la sensación de estar perdiéndose a sí mismo en el proceso. Había días en los que se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Ya no era el Jorge espontáneo, alegre, apasionado. Era alguien que caminaba con cuidado, que analizaba cada movimiento que vivía con el miedo constante de decir o hacer algo que pudiera empeorar la situación. La relación, en lugar de ser un refugio, se convirtió en un terreno frágil lleno de tensiones, donde cada paso podía desencadenar una caída.
Y aún así, él seguía intentando porque creía que el amor era suficiente para salvarlos. Pero el desgaste continuó. Jorge llegó a un punto en el que se dio cuenta de que estaba luchando solo. No porque Elizabeth no lo quisiera, sino porque ambos ya no tenían la misma fuerza para pelear por lo mismo. Cada uno estaba tratando de sobrevivir a su manera. Ella desde la distancia y el silencio, él desde el sacrificio constante y la renuncia emocional. Y en esa dinámica, el vínculo se fue rompiendo poco a poco. Fue entonces cuando comprendió que había dejado de ser feliz, que su corazón estaba cansado, y que seguir forzando algo que ya no les hacía bien podía terminar destruyendo lo poco que quedaba entre ellos. Hubo un día particularmente duro en el que Jorge decidió que necesitaba hablar con honestidad. No una discusión, sino una conversación sincera donde pudiera expresar lo que llevaba guardado tanto tiempo. Se sentaron frente a frente, y él abrió su corazón con la voz quebrada y las manos temblorosas. Habló de su dolor, de su cansancio, de su deseo de recuperar algo que ya no sabía si existía. Elizabeth lo escuchó en silencio con lágrimas que no sabía cómo controlar. Y en ese instante ambos entendieron que no estaban luchando por la misma versión del amor. Esa conversación no resolvió nada, pero dejó clara una verdad que ambos evitaban aceptar. Habían llegado al límite. Jorge ya no podía seguir cargando con un peso que lo estaba destruyendo, y Elizabeth ya no tenía la energía emocional para reconstruir lo perdido. Lo que quedaba era una decisión dolorosa pero necesaria: dejar de intentar salvar lo que ya no tenía vida. En esos años de lucha silenciosa, Jorge aprendió una lección que marcaría para siempre su forma de amar el amor. No se sostiene solo con voluntad. A veces, incluso amando profundamente, uno debe aceptar que soltar es la única manera de salvarse. Y aunque esa realización le partió el alma, también fue el inicio del camino hacia la verdad que tarde o temprano tendría que enfrentar. Mientras Jorge Salinas hablaba de su dolor, era imposible ignorar que Elizabeth Álvarez también había cargado con su propia cruz, una que pocas personas lograron ver con claridad. Aunque en el imaginario del público ella parecía como la mujer fuerte, elegante, y siempre compuesta, detrás de esa imagen, había una persona que vivía sus propias batallas internas, enfrentando inseguridades, decepciones y un desgaste emocional que con frecuencia ocultaba incluso de sí misma. La historia de su matrimonio no puede contarse solo desde la voz de Jorge, porque Elizabeth también habitó esa relación con intensidad, entregando partes de sí que en algún punto dejaron de recibir el refugio emocional que buscaban. Desde el inicio, Elizabeth sabía que estar casada con un actor del tamaño mediático de Jorge Salinas implicaba responsabilidades y sacrificios. La atención constante, las críticas, los rumores infundados y las presiones externas eran parte del paquete que acompañaba su amor. Sin embargo, lo que no imaginó fue cómo esas presiones irían erosionando lentamente su seguridad personal. Aunque intentaba mantenerse firme, cada comentario malintencionado, cada titular sensacionalista y cada duda sembrada por terceros se acumulaba en su interior como pequeñas fracturas invisibles que con el tiempo formaron una carga emocional demasiado difícil de ignorar. Elizabeth siempre fue una mujer de carácter fuerte, pero también profundamente sensible. Muchos confundían su compostura con frialdad, sin comprender que detrás de su autocontrol había un corazón que temía mostrarse vulnerable. En más de una ocasión, se encontró cuestionándose si realmente era suficiente para la vida que estaba viviendo. Preguntas dolorosas la acompañaban en silencio. ¿Estoy fallando? ¿Por qué no logramos conectar como antes? ¿Dónde quedó lo que éramos? Esas dudas no nacieron de una falta de amor, sino de la sensación constante de que el suelo bajo sus pies se movía sin aviso. Las discusiones con Jorge, aunque no eran frecuentes al principio, se volvieron más intensas conforme pasaban los años. No eran peleas llenas de gritos, sino conversaciones cargadas de frustración, expectativas no cumplidas y silencios que herían más que cualquier palabra dura. Elizabeth se sentía atrapada entre el deseo de salvar su matrimonio y la incapacidad de acceder emocionalmente a Jorge, quien cada vez estaba más distante y reservado.
Ella percibía ese alejamiento como un rechazo, aunque no fuera la intención de Jorge. Y esa sensación de no ser vista, de no ser escuchada, comenzó a calar profundo en su autoestima. Hubo momentos en los que Elizabeth intentó acercarse a él con cariño, con paciencia, con gestos pequeños que buscaban recuperar la chispa perdida. Pero cada intento que no lograba resultado se convertía en una prueba más de que las cosas habían cambiado de manera irreversible. A veces, después de una conversación que no terminaba bien, se encontraba llorando en silencio, tratando de esconder su vulnerabilidad, incluso de sí misma. Se repetía que debía ser fuerte, que el amor implicaba trabajo, que los matrimonios atraviesan crisis, pero en el fondo sabía que algo esencial se estaba rompiendo. La soledad dentro del matrimonio fue una experiencia especialmente dura para ella. Elizabeth podía estar sentada junto a Jorge en la misma habitación, pero sentirse a kilómetros de distancia emocional. Esa desconexión la desgastó de una manera que pocos entendieron. Sentía que debía esforzarse el triple para mantener la armonía, como si la responsabilidad de sostener el vínculo recayera completamente en sus hombros. Y al mismo tiempo percibía el cansancio emocional de Jorge, lo que la hacía sentir culpable por exigir algo que él ya no podía dar. El desgaste también la llevó a cuestionarse su identidad fuera de la relación. Había dedicado tanto tiempo y energía a tratar de mantener el matrimonio que poco a poco dejó de priorizarse. La Elizabeth segura, apasionada y creativa quedó opacada por la mujer que todos esperaban que fuera la esposa perfecta, siempre paciente, siempre comprensiva, siempre lista para dar más. Pero nadie puede sostener una imagen tan exigente durante tanto tiempo sin quebrarse por dentro. En más de una ocasión, Elizabeth sintió que se estaba perdiendo en el intento de cumplir con un papel que la estaba dejando sin fuerzas. A pesar de todo, Elizabeth nunca dejó de querer a Jorge. Su amor era profundo, maduro, lleno de lealtad. Sin embargo, amar no siempre significa poder seguir adelante sin heridas. Ella también tenía límites, y esos límites comenzaron a hacerse visibles cuando la carga emocional se volvió imposible de manejar. No se trataba de falta de compromiso, sino de reconocer que la relación tal como estaba, le estaba quitando más de lo que le daba. Era una verdad dolorosa, pero inevitable. Al final, Elizabeth terminó comprendiendo algo que tardó años en admitir: no podía salvar a alguien si ambos no caminaban en la misma dirección. Podía querer, podía esforzarse, podía intentar sanar cada grieta, pero no podía sostener un matrimonio entero con sus propias manos. Reconocerlo le dolió tanto como a Jorge, reconocer sus propios errores. Pero esa claridad fue la primera chispa de honestidad que ambos necesitaban para enfrentar lo que vendría después. Después de tantos años intentando sostener un matrimonio que se fue desgastando silenciosamente, llegó un momento en el que Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tuvieron que aceptar que ya no podían seguir viviendo dentro de una historia que solo les causaba dolor. La confesión de Jorge no fue el final, sino el inicio de una conversación inevitable, que ambos habían evitado por mucho tiempo. Una conversación donde no hubo gritos ni reproches, ni la búsqueda desesperada de culpables. Fue más bien un diálogo honesto entre dos personas cansadas, heridas, pero también conscientes de que seguir luchando como hasta ahora los estaba destruyendo. Jorge describió ese día como uno de los más difíciles de su vida. Sentarse frente a Elizabeth y poner en palabras todo lo que había callado significaba enfrentar no solo su dolor, sino también el de ella. Y Elizabeth, al escucharlo, comprendió que lo que estaban viviendo no era una traición, sino un punto de quiebre que la vida les estaba exigiendo mirar de frente. Ambos habían llegado a un límite emocional del que no se regresa igual. A pesar de todo lo vivido, aún había cariño, respeto, momentos que jamás podrían borrar. Pero continuar bajo las mismas dinámicas ya no era una opción saludable para ninguno. La decisión final no surgió de un impulso, sino de la suma de muchas noches en vela de lágrimas, que ya no podían ocultar, de silencios que se habían vuelto demasiado largos, y de un cansancio emocional que los había acompañado durante años. Hubo un instante en el que los dos se miraron, y sin necesidad de palabras, entendieron que lo más humano que podían hacer era soltarse. No por falta de amor, sino porque continuar juntos
significaba seguir repitiendo un patrón que solo profundizaba sus heridas. A veces amar también implica saber retirarse antes de destruir lo que queda en pie. Jorge confesó que sintió una mezcla de alivio y tristeza al aceptar el fin. Alivio porque por primera vez en mucho tiempo dejó de pelear contra una corriente que lo arrastraba sin tregua. Tristeza porque despedirse de un matrimonio no es solo despedirse de una persona, sino de proyectos, sueños y versiones de uno mismo que ya no volverán. Elizabeth, por su parte, vivió el proceso con una serenidad dolorosa. No estaba sorprendida. Ella también había sentido el desgaste durante años. Pero enfrentarlo de manera tan directa le abrió una herida que aún no sabe cuánto tardará en cerrar. El futuro para ambos se ha convertido en un territorio incierto. Ninguno sabe exactamente qué viene después. Jorge atraviesa un proceso de reconstrucción emocional aprendiendo a escucharse de nuevo después de tantos años de silencio interno. Está tratando de reconectar con su esencia, con sus deseos, con la parte de sí que quedó enterrada bajo el peso de un matrimonio que lo consumía lentamente. Dice que no busca amor inmediato ni respuestas rápidas. Solo quiere reencontrarse con la paz que perdió en algún punto del camino. Elizabeth también está entrando en una nueva etapa. Aunque la separación le duele, también siente que necesitaba recuperar su identidad, reconstruirse lejos de las expectativas externas y aprender a cuidar de sí misma sin cargar con culpas que nunca le correspondieron del todo. Ha comenzado a rodearse de personas que la sostienen, que la escuchan, que la recuerdan de quién es cuando el ruido mediático intenta convertirla en un personaje. La separación, aunque dolorosa, le está devolviendo un sentido de libertad emocional que no había sentido en años. Ambos han decidido mantener un vínculo de respeto. No quieren convertir su historia en un espectáculo mediático, ni en una guerra de declaraciones. Prefieren cuidar lo que compartieron incluso si ya no pueden continuar juntos. Jorge mencionó que no busca reconstruir una narrativa perfecta sobre su matrimonio. Solo quiere ser honesto consigo mismo y ofrecerle a Elizabeth el reconocimiento que merece como mujer y como compañera durante tantos años. El camino que tienen por delante será complejo. Habrá días en los que la nostalgia los alcance sin aviso y otros en los que la decisión de separarse parecerá haber sido la más sabia de sus vidas. Así es el duelo emocional irregular, impredecible, lleno de idas y vueltas. Pero esta vez al menos caminarán con la verdad como guía, ya no atrapados en un intento constante de sostener algo que los estaba quebrando. La historia de Jorge y Elizabeth no termina con un final feliz tradicional, pero sí con algo profundamente humano, la valentía de aceptar que el amor no siempre significa permanecer juntos. A veces significa reconocer los límites, respetar las heridas y elegir caminos separados para poder sanar. Y en esa honestidad, quizá encuentren la posibilidad de escribir capítulos más ligeros, más plenos, más verdaderos para ambos. La historia de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez nos deja una reflexión profunda sobre lo que significa amar de verdad. No todas las historias terminan como imaginamos. No todas las promesas sobreviven al paso del tiempo, y no todos los corazones pueden caminar juntos para siempre. Sin embargo, hay algo profundamente humano en reconocer los límites, en aceptar que incluso las relaciones más queridas pueden quebrarse y que soltar aunque duela a veces es la única manera de encontrarse nuevamente a uno mismo. La valentía de Jorge al hablar, la honestidad de Elizabeth, al escuchar y el adiós silencioso que ambos compartieron, nos recuerdan que la vida está hecha de ciclos y que cerrar uno no significa fracaso, sino la posibilidad de renacer. Si esta historia te hizo pensar, si te tocó de alguna manera, o simplemente te recordó que todos llevamos batallas que no siempre mostramos, te invito a quedarte con nosotros. En este canal buscamos contar historias reales, historias que conmueven, que nos conectan y que nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Suscríbete si quieres seguir acompañándonos en este camino lleno de emociones y aprendizajes. Y si hoy te llevas algo de este video, ojalá sea la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre abre una puerta nueva en el corazón. Gracias por vernos, por sentir con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.